Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Como lo prometido es deuda, hoy os traigo una entrada sobre Anne Rice y su saga Crónicas Vampíricas. La voy a intercalar también con la de las Brujas de Mayfair porque llegó un punto en el que la super saga de 1000 libros de los vampiros se entrecruzó con la de las brujas. Entonces llegó un momento a la altura del 9º libro de Crónicas Vampíricas que si no has leído algo de las brujas probablemente no te enteres de mucho de lo que está pasando. Bueno, yo os lo voy contando y espero que esto, a los que seáis fans de Anne Rice o queráis empezar con el mundo de los vampiros de esta mujer, os sirva un poco de guía. Bien, el primero de todos, como la inmensa mayoría sabréis, es Entrevista con el vampiro, que es este de aquí. Bueno, tengo una pila aquí de libros que no es ni medio normal. Que bueno, yo tengo una edición del Círculo de Lectores de cuando yo tenía 15 años, así que es un poco vieja y pocha, pero bueno, es lo que hay y le tengo cariño más que nada porque fue el primero y el que me metió de cabeza en la saga. De este libro, como muchos sabréis, hay una película de Tom Cruise y Brad Pitt que está fenomenal, aunque bueno, mucha gente dijo que no tenía en realidad mucho que ver con el libro, y es cierto porque en la película te plantan a Lestat como el malo más malo del universo. Hombre, trigo limpio el muchacho no es, pero bueno, no tanto como lo ponen en la película. Bien, muy recomendable. Solo decir que pese a que Anne Rice es una autora de bestsellers y se la critica por muchísimas cosas que realmente son criticables, este libro aparece en casi todas las listas de los libros que todo el mundo debe haber leído, o sea, porque en realidad Lestat en una parte del libro hace reflexiones como muy metafísicas, por decirlo de alguna manera, o filosóficas, y tiene su aquel. De hecho, es un libro de 1974 que se sigue vendiendo a día de hoy como rosquillas y por algo será. Bien. Este es el primero de la saga. El segundo, que es mi favorito, aunque parezca mentira, no lo tengo. Bien. Es Lestat el vampiro. Es el mejor, desde mi punto de vista estoy hablando, con una gran diferencia porque nos relata la vida de Lestat, de cómo lo convirtieron en vampiro, de quién era él y de cómo se fue convirtiendo en ese personaje histriónico y demás. Y la verdad es que para mí es el mejor, es más denso que Entrevista con el vampiro, pero igualmente es buenísimo. No os he dicho antes que Entrevista con el vampiro es un libro autoconclusivo, se puede leer sin necesidad de leer los siguientes. Hay varios de la saga que se pueden leer sin tener mucho conocimiento de lo demás, en concreto el primero y el cuarto creo que son. Bueno, bien, ya os he hablado del primero, Entrevista con el vampiro, Lestat del vampiro. El tercero es La reina de los condenados, que también la tengo en la edición esta patatera del Círculo de Lectores, que también es un libro ya más amplio. A mí este me gustó especialmente porque como que empiezas a temer por Lestat realmente, parece que van a acabar con él o que no va a llegar a muy buen puerto, y es un libro como con mucha tensión, de estos que como que te tragas. Un buen libro. Hicieron una película nefasta que ni os molestéis en echarle ni tan siquiera una ojeada. Bien, el cuarto libro es El ladrón de cuerpos, que era el que os decía que también es autoconclusivo, se puede leer sin saber realmente mucho de lo demás. Cambian completamente la trama. De hecho, podría ser perfectamente un libro de cualquier otra cosa. Si le cambiaran a los protagonistas no tendría por qué pertenecer a esta saga, pero bueno, le da un puntito porque nos abre a un mundo diferente. Y bueno, pasan cosas realmente curiosas con Lestat que le dan chicha a la trama en sí. A la trama me refiero a todos los libros. Pero bueno, ya os digo, podéis vivir sin leerlo y podéis seguir la saga sin leer este libro, aunque bueno, no deberíais hacerlo porque si estáis en ello, pues hay que leerte todo y cada uno. No estoy diciendo que sea un libro mal, pero sí que es un poco... trata otro tema. El quinto libro, también de los 5 primeros, porque yo diría que los 5 primeros es la primera parte de las Crónicas Vampíricas, a mí me gustó un montón. Yo recuerdo estar leyéndolo en la universidad, levantarme a las 7 de la mañana para leer una hora antes de ir a clase, o sea, en plan enfermizo, psicópata. Es un libro que engancha muchísimo, también trata mucho tema filosófico y religioso y espiritual, y está fenomenal porque le da un giro a la trama de esos que te quedas con la boca abierta, pero con la boca abierta de verdad. Me gustó muchísimo. Hay mucha gente que dice que es el peor de la saga, no sé muy bien por qué, pero a mí, ya os digo, en plan fiebre lo leí. Bien, entonces hasta el quinto libro, Mem Noche el Diablo, se podría decir que es la primera parte de las Crónicas Vampíricas. A partir de aquí, mucha gente dice que Anne Rice empezó a sacar libros como churros para ganar dinero. Yo no estoy de acuerdo, aunque hay algunos que sí son más bestseller o más escribir por escribir.
pero yo creo que muchos aportan a la saga cantidad de puntos interesantes, puntos nuevos de vista interesantes. El sexto libro es Armand, el vampiro, y nos cuenta ya desde el punto de vista de otro vampiro. Nos hablan del Lestat, pero bueno, siempre nos cuenta la historia de este vampiro, porque a partir del quinto libro, este es el sexto, hay una serie de libros que nos presentan a los distintos vampiros de uno en uno, cómo fue su vida y cómo llegan a en algún punto entrecruzarse con Lestat. Bien, pues Armand el vampiro, que tiene esta portada así como más chula, ya es otra edición completamente diferente y se nota bien. También es un tochazo que tiene, os voy a decir cuántas páginas porque casi 500, ¿vale? Luego tenemos la saga de las brujas, empieza aquí. O sea, llegáis al sexto libro de entrevista de las crónicas vampíricas, yo es que siempre digo la saga de entrevista con el vampiro, bueno, llegáis al sexto libro y ahora lo que tenéis que hacer es desviaros a las brujas. Las brujas son 3 libros. Yo los leí como una psicópata, yo no había leído nada de las brujas y cayeron en mis manos por un coleccionable de estos de Planeta y la verdad merece muchísimo la pena porque son libros de los antiguos cuando Anne Rice realmente escribía mucho mejor que con esa mentalidad de voy a hacerme más rica, ¿no? Entonces, estos 3 libros son muy muy chulos, la verdad. Hay una cantidad de personajes increíble, como suele ser costumbre en esta escritora, pero la trama brujeril y fantasiosa es brutal, a mí me gustó mucho. Los libros son La hora de las brujas, que es el primero, La voz del diablo, que es el segundo, y el tercero, que se llama Tatlos. Bien, muy recomendables. Pues una vez que os hayáis leído los 6 primeros de los vampiros y los 3 de las brujas, podéis volver a los vampiros. Y empezar con Merrick. Merrick es... yo lo tengo en bestseller porque costaba 5 euros y claro, no me pude resistir. Este es ya uno de esos que dices tú, ¿por qué ha escrito esta mujer? ¿Esto a qué venía? O sea, yo me lo leí, lo devoré como yo siempre hago, otras 500 páginas, otro vampiro nuevo, otra historia completamente diferente, pero este ya como que ya se la ve un poco cojear, pese a que está interesante porque ya lo hace fácil la lectura, ya dices tú, paran, que se te está yendo de las manos. Después de Merrick viene Sangre y Oro, que nuevamente vuelve al mundo vampírico, vuelve al mundo del Lestat, sin hablar, o sea, habla un poco de todos los vampiros, pero bueno, ya se centra más en la trama y ya no toca el tema de las brujas, porque me olvidé decir que Merrick es el primero que entrelaza brujas con vampiros, ¿no? Por eso hemos introducido, ¿bien? Entonces, este sería... llegamos al 6 de los vampiros, 3 de brujas, este sería el 7º de vampiros, pero el 4º de brujas, ¿vale? 7-4 le podríamos llamar. De todas formas, en la caja de descripción voy a dejar una especie de nota porque si no os vais a acabar montando un taco increíble. Bien. Después de este, como decía, viene Sangre y Oro, que se puede leer independientemente, tampoco lo tengo, pero bueno, os dejaré imagen por aquí como hago siempre. Y después de Sangre y Oro viene El Santuario, en el que volvemos a intercalar brujas con vampiros. Entonces, este sería, si el otro era el 8-4, este sería el 9-5. Pero bueno, ya no digo más eso porque mejor lo pongo por escrito para que os quede claro. Bien, aquí nuevamente se entremezclan las tramas. Estos libros son interesantes desde mi punto de vista precisamente por esa mezcla del Lestat con las brujas, de esos enamoramientos que tiene locos que lo hacen picante, más misterioso, porque claro, al mezclar sangre con brujería y fantasmas y demás, pues bueno, es como todo un poco mucho más fantasioso. Si os gusta la fantasía de ese tipo sobrenatural, la verdad que estos libros de las brujas y los vampiros están todos fenomenales. Y por último tenemos Cántico de Sangre, por último en esta parte de la saga Brujas Vampiros, que es el último en el que se entremezclan. Esta portada también es así como súper chula ahí, o súper siniestra, no sé muy bien cómo decirlo, pero está chulo también. Y ahora termina el tema brujeril y vampírico y empieza la nueva saga, que se llama Las Nuevas Crónicas Vampíricas. O sea, podríamos decir que en toda la saga de los vampiros y de las brujas hay como varias partes. La primera parte principal, que son los 5 libros, luego la parte en que se entremezclan vampiros y brujas, y después esta nueva parte, las nuevas crónicas vampíricas, ¿bien? Pues en esta nueva parte tenemos a Pandora y a Victorio. Yo solo tengo a Pandora, Victorio no lo tengo, pero sí que lo leí, en el que tanto Pandora y Victorio son vampiros nuevos. Bueno, Pandora, como la podéis... Uy, no consigo. Como podéis ver, es una vampira egipcia,
sí, como lo oís. Hay muchos vampiros egipcios en esta saga, en general, para que lo vayáis sabiendo. Y molan porque estos también son como muy independientes y te cuentan historias nuevas y está francamente interesante. Y por último, que no lo he leído, no lo tengo, pero lo he leído, El Príncipe Lestat, que es el último que ha sacado, que es un churro patatero que les recomiendo absolutamente. Porque Anne Rice le ha dado por escribir las primeras tonterías que se le pasaban por la cabeza, puso una detrás de otra, escribió un tochazo infumable de unas 600 páginas que es para pegarse un tiro. Y me parece fatal porque, bueno, hasta ahora había algunos que cojeaban, unos que iban, unos que venían, pero hacer un libro como el del Príncipe Lestat es para matarla. La edición es preciosa porque es rojo por fuera, tiene el lomo, la zona de las páginas en rojo sangre, y es como muy teatral, pero el libro es una caca de la vaca, o sea, no lo leáis ni os molestéis porque es una absoluta pérdida de tiempo. Y me pone muy mala leche que una señora que pudo escribir Entrevista con el vampiro haya llegado a esta porquería solo por el cochino dinero cuando la tía tiene que estar más que forrada. Pero bueno, son cosas que pasan. Espero que no os haya montado todavía más lío con todos estos libros que os he sacado y espero que os haya aclarado algo. De todas formas, ya os digo, en la caja de descripción lo voy a dejar por escrito, que seguramente será mucho más sencillo. Y nada, eso es todo por ahora. ¡Hasta luego!